Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y les doy la bienvenida a su curso de estática. El tema de la clase de hoy corresponde a las fuerzas en el plano. Para hablar de las fuerzas en el plano, tenemos que recordar algunos métodos de solución gráfica para el manejo de vectores. El primero corresponde a la ley del paralelogramo. En este caso, si nosotros tenemos dos fuerzas representadas por los vectores A y B, para sumar estas dos fuerzas lo que debemos hacer es trazar paralelas a los vectores que vamos a sumar. En este caso, para A, trazamos una paralela en el extremo del otro vector. Y para B, trazamos una paralela en el extremo del vector A. Y encontramos este punto. El vector que se forma desde el origen hasta el punto que encontramos corresponde a la suma de A más B. Una forma simplificada de hacer lo mismo se puede lograr colocando un vector después del otro. En este caso nosotros tenemos aquí B. A continuación colocamos el vector A y la resultante corresponde al vector que va desde el inicio hasta el final de los vectores. Eso sería para el caso de dos fuerzas. Acá tenemos un ejemplo de la regla del polígono para varias fuerzas. Entonces imaginémonos que vamos de aquí. Vamos a iniciar desde A. Vamos a sumar A más B más C. Tenemos que partir desde este punto. Entonces tenemos B más A más C. Y el vector resultante une el principio y el fin. Este tipo de representaciones nos ayudan en soluciones gráficas y analíticas, aunque también nos podemos valer del teorema de Pitágoras, el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos. Vamos a hablar sobre las funciones que más trabajamos, que son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, para un ángulo dado, que lo hemos llamado alfa, nosotros tenemos x que corresponde al cateto adyacente y y que corresponde al cateto opuesto. H viene a ser la hipotenusa. De esta forma, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Finalmente tenemos los teoremas del seno y del coseno. Cuando no tenemos triángulos rectángulos, podemos aplicar estos dos teoremas para resolver nuestros ejercicios. El teorema del seno nos dice que el seno del ángulo A sobre A, que viene a ser el lado opuesto al ángulo, es igual al seno de B sobre B y es igual al seno de C sobre C. Finalmente, el teorema del coseno nos dice que c elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Si queremos despejar alguno, por ejemplo en este caso c, vamos a decir que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Miren que hasta ahora no hemos hablado de equilibrio. Los primeros ejercicios que hacemos en estática nos ayudan a sumar, a restar fuerzas, a encontrar fuerza equivalente y a descomponer las fuerzas, que es la temática de los ejercicios que vamos a trabajar a continuación. Tenemos el primer ejemplo que propone el libro. En este caso tenemos un perno A al cual se le aplican dos fuerzas, P y Q. Nos pide hallar la fuerza resultante.
Todos los ejercicios de estática se pueden resolver de diferentes maneras. De pronto esa es una de las inquietudes que uno tiene al principio que estudia esta materia, que hay muchísimas formas de hacerlo y unas son más complejas que otras. La idea de una persona que ya domina el conocimiento de la estática es que pueda resolver el ejercicio de la manera más fácil posible. Como apenas estamos iniciando, pues vamos a ver las tres formas para que ustedes vayan decidiendo para cada tipo de problema cuál es la forma más fácil de solucionarlo. La primera forma de solución es la solución gráfica, muy parecida a lo que ya explicamos con anterioridad. Para poder realizar una solución de este tipo se puede hacer con escuadra y lápices a la escala correspondiente, o podemos utilizar herramientas como el AutoCAD que nos ayudan a encontrar la respuesta con una igual precisión que lo podríamos hacer con la calculadora. En este caso nos vamos a hallar P más Q. En esta gráfica hemos aplicado el principio del paralelogramo, hemos trazado una paralela a Q, una paralela a P, y cuando unimos estos dos puntos encontramos la resultante R. Observemos que por tratarse de un vector yo necesito la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud estaría reflejada por la distancia que yo mida entre A, el punto A, y el extremo de R. Esta sería la magnitud. La dirección corresponde al ángulo alfa. Tradicionalmente nosotros tomamos como referencia la horizontal como 0 grados y a partir de allí medimos el valor de los ángulos. Si no estamos utilizando AutoCAD, pues lo que tenemos que hacer es ubicar nuestro centro del transportador aquí y mirar qué ángulo corresponde a la ubicación de R. Finalmente el sentido, en este caso nos lo da la cabeza de la flecha. Al realizar el dibujo a escala obtenemos que la resultante tiene un valor de 98 newtons y alfa es igual a 35 grados. De la misma manera podemos simplificar un poquito la construcción del dibujo y vamos a dibujar P, a continuación colocamos Q y el vector que une el punto A con el extremo final corresponde a nuestra resultante. Por tratarse de un método gráfico, obviamente no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo, simplemente la construcción del paralelogramo y la medición. Vamos a pasar ahora a otra forma de solución que corresponde a la solución trigonométrica. Para realizar esta solución, vamos primero a construir nuestro triángulo, al igual que lo hicimos en la solución gráfica. Miren que por tratarse de una solución trigonométrica es muy importante que nosotros conozcamos el valor de los ángulos. En este caso, el vector P se encuentra a 20 grados con respecto a A. Lo voy a mostrar aquí nuevamente. P se encuentra a 20 grados con respecto a A. Y Q forma 25 grados con P. Eso lo vamos a ver reflejado acá en nuestro dibujo. Miren, con respecto al vector P, Q forma 25 grados. Sabemos que P vale 40, Q vale 60 y lo que queremos encontrar, nuestra interrogante, es cuánto vale R. Como vamos a aplicar la trigonometría, por lo menos debemos conocer uno de los ángulos internos de nuestro triángulo. En este caso, lo que necesitamos es despejar cuánto vale el ángulo B. Para ello vamos a pensar en este ángulo llano aquí, que se forma entre los dos vectores. Mide 180 grados. A esos 180 grados le vamos a restar los 25 grados de inclinación del vector Q con respecto al vector P. 180 menos estos 25 corresponden a los 155 grados que aparecen en la figura.
Con este valor ya podemos aplicar el teorema de los cosenos. Para este caso P corresponde a 40 newtons, Q a 60 newtons y el ángulo B corresponde a los 155 grados que ya habíamos encontrado. Despejando encontramos que R vale 97.73. Nos interesa encontrar este ángulo alfa correspondiente al ángulo de inclinación de la resultante. Para ello necesitamos otro de los ángulos internos del triángulo y para ello vamos a aplicar el teorema de senos. Vamos a decir entonces que el seno de A, el seno de este ángulo A, sobre el opuesto que es Q, es igual al seno de B sobre el opuesto que es R. Despejando, obtenemos que A equivale a 15,04 grados. Por lo tanto, el ángulo de inclinación del vector resultante va a ser igual a los 20 grados más del ángulo que forma P con respecto a la horizontal, más A, que vendría a ser el ángulo entre R y P. 15,04. Cuando lo sumamos nos da 35,04, que es muy similar al valor que obtuvimos del análisis geométrico. Recordemos, 97.73 de magnitud y 35.04. Habíamos encontrado de la forma gráfica que eran 98 newtons y 35 grados. No nos preocupemos por algunas pequeñas variaciones que puedan existir en las décimas. Muchas veces se deben a que no utilizamos 4 cifras decimales en los cálculos. En los newtons no hay tanto problema de que trabajemos con 2 o 3 cifras decimales. La que en realidad nos exige las 4 cifras decimales por la variación porcentual que se presenta en los resultados son las funciones trigonométricas de seno y coseno, por ejemplo. Allí tratemos de trabajar mínimo con 4 cifras decimales para obtener unas respuestas muy cercanas a lo que plantea el libro. Vamos a ver a continuación otra forma de resolver este mismo ejercicio, pero aplicando el concepto de descomposición de fuerzas. Para poder entender bien cómo se hace un ejercicio de este tipo, antes de eso vamos a presentar un ejemplo. Tenemos entonces una fuerza F de magnitud 800 newtons que forma un ángulo de 35 grados con la horizontal, como podemos ver en la figura. Nos piden encontrar los componentes Fx y Fy. Aquí en la parte inferior se ha vuelto a dibujar la fuerza con el ángulo de inclinación de 35 grados y lo que vamos a encontrar nosotros son las proyecciones de las fuerzas en el plano X y Y. Observemos que si nosotros sumamos vectorialmente Fx más Fy, que serían las dos componentes, vamos a encontrar como resultado el valor de F. Finalmente, lo que nosotros tenemos acá es un triángulo. Voy a dibujarlo en color verde. Entonces, miren, nosotros lo que tenemos acá es este triángulo. Donde el cateto adyacente corresponde a Fx y el cateto opuesto corresponde a Fy, aplicando el teorema del paralelogramo. Una vez nosotros tenemos este triángulo rectángulo, vamos a encontrar las diferentes relaciones trigonométricas con el fin de establecer las fuerzas que actúan acá. Entonces tenemos que esto es F, esto es Fx, esto es Fy y este ángulo es de 35 grados. Planteemos entonces la función de coseno y vamos a decir que el coseno de 35 grados va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es Fx, sobre la hipotenusa, que es F.
Despejando, vamos a encontrar que f es igual a fx coseno de 35 grados, que es lo mismo que tenemos acá. Fx es igual a f coseno de alfa. Se preguntarán por qué este signo negativo. Entonces, cuando aplicamos las funciones trigonométricas de esta forma, nosotros establecemos el signo de nuestro vector según la notación del gráfico que hicimos. En este caso, observemos que x es positivo en este sentido, y es positivo en este sentido, y esta fuerza fx apunta en sentido negativo. Entonces el valor va a ser negativo. Si quisiéramos que nos dé de una vez el signo, deberíamos encontrar el coseno de 145 grados y ya no tendríamos que observar la gráfica. Pero generalmente esto causa más complicaciones que beneficios. Así que yo lo que les recomiendo es trazar el triángulo y determinar el signo de fx y fy dependiendo de el análisis del gráfico que nosotros construimos. Para calcular fy lo hacemos de la misma manera. Despejamos seno de 35 igual a fy sobre f y nos da que fy es igual a f seno de teta. En este caso observemos que fy, que la estamos viendo acá, es positiva, así que mantiene el signo positivo. De aquí tenemos que fx es igual a menos 655 newtons y fy a más 459. Otra forma de expresarlo como vectores, es decir que fx es igual a menos 655 en y fy a 459 en j. Otra manera adicional de escribirlo es expresarlo por componentes y decimos que f va a ser igual a su componente en x más su componente en y. Ahora pasemos a resolver nuestro ejercicio aplicando la descomposición de fuerzas. En primera medida vamos a dibujar el vector P igual a 40 newtons. Este vector se va a dividir en sus dos componentes rectangulares, en este caso Px y Py. El valor del ángulo correspondería en este caso a 20 grados. Planteando nuestras ecuaciones de seno y coseno, tendríamos que el coseno de 20 va a ser igual a Px sobre P, mientras que el seno de 20 va a ser igual al cateto opuesto Py sobre P. Despejando en este caso tendremos que Px es igual a P coseno de 20 grados, que viene a ser igual a los 40 newton por el coseno de 20 grados, y este valor es igual a 37,6 newtons. De una manera análoga, si despejamos el seno, vamos a encontrar que P sub y es igual a P seno de 20, que es igual a los 40 newtons por seno de 20 grados, y esto va a ser igual a 13,7 newtons. Una recomendación para poder resolver estos ejercicios es que tengamos nuestra calculadora en modo DEC de grados.
para obtener la respuesta correcta. Muchas veces los ejercicios que nosotros resolvemos tienen errores porque no sabemos manipular correctamente la calculadora. En este caso, lo que yo siempre les recomiendo es que vayamos haciendo paralelo a lo que yo explico los ejercicios nosotros mismos, con el fin de que adquiramos práctica y sepamos manejarla correctamente. Continuemos ahora con la descomposición de la fuerza Q. Igual a los 60 newton. En este caso, nuevamente, vamos a tener una componente Qx y otra componente Q sub y. Este ángulo es ortogonal, igual a 90 grados, y el ángulo que forma con respecto a la horizontal correspondería a la suma de estos dos ángulos, 20 más 25. Por lo tanto, vamos a colocar aquí 45 grados. Diremos entonces que el coseno de 45 grados va a ser igual a Qx, que es el cateto adyacente, sobre Q. Por su parte, el seno de 45 grados va a ser igual a Q sub y sobre Q. Despejando, tendremos que Q sub x va a ser igual a Q coseno de 45, o lo que es lo mismo, los 60 newton por el coseno de 45 grados. En este caso obtenemos que Q sub x es igual a 42,4 newtons. De la misma forma, despejamos Q sub y va a ser igual a Q coseno, es seno. Es para ver si están atentos. Tendríamos Q seno de 45 grados. Lo que sí es lo mismo es el valor de coseno de 45 y seno de 45. Por esta razón, QY va a ser igual a 60 seno de 45 grados y nuevamente nos vuelve a dar 42,4 newtons. Hasta el momento lo que hemos hecho es descomponer las fuerzas en sus componentes X y Y. Lo que haremos ahora es encontrar la fuerza equivalente, para lo cual vamos a plantear vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos que para el caso de P, la fuerza en X nos dio 37,6 newtons. Y para el vector Q, la fuerza en X era igual a 42,4 newtons. Por lo tanto, si sumamos estas dos componentes en X, obtenemos como resultado 79,8 newtons. De manera similar, si sumamos los componentes en Y, en P tenemos que el componente en Y era 13,7 positivo newtons, más el de Q, que nos dio otra vez el mismo resultado, 42,4 newtons. De esta forma, obtenemos un valor de 56,1 newtons. Gráficamente, la resultante R la vamos a entender así. Nosotros tenemos Fx igual a 37,6 en X más 42,4, que vendría a ser la componente de 79,8. Y en Y, 13,7 y 42,4.
Si sumamos nuevamente esas dos, obtenemos esta de acá. Y la resultante vendría a ser este vector R. La magnitud del vector R la calculamos elevando al cuadrado y sacando la raíz cuadrada fx y fy. Así que sería igual a 79,8 newtons al cuadrado más 56,1 newtons al cuadrado raíz cuadrada. Raíz cuadrada de newton da newton. Y operando en nuestra calculadora obtenemos que esto nos da 97,54. Muy cercano al valor que obtuvimos de la forma gráfica y al valor que obtuvimos de la forma analítica. Nos faltaría encontrar este ángulo, que lo denominaremos alfa. Para ello aplicaremos la función tangente y vamos a decir que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que vendrían a ser los 56,1 sobre el cateto adyacente, que son los 79,8 newtons. Newtons y newtons se nos cancela. Nos queda que la tangente de alfa es igual a un valor, pero para despejar alfa lo que vamos a decir es que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 56,1 sobre 79,8. En su calculadora pueden verificar que esto nos da 35,1 grados. Nuevamente, igual que en los dos ejemplos anteriores. Recapitulando, en la clase de hoy hablamos sobre la fuerza resultante. Aprendimos tres métodos para encontrar la fuerza resultante, que son el método gráfico, el método analítico, utilizando las funciones trigonométricas y los teoremas del seno y el coseno, y el método de la descomposición de fuerzas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.